Muy buenas noches, es miércoles, esto es Alicante Hoy y aquí estamos dispuestos a comenzar un día más con este programa con el que pretendemos, como siempre, informarles y entretenerles. Pero si queremos estar informados, pues la verdad es que en estos días, en estas semanas, tenemos que saber qué es lo que ocurre en el panorama político español, que anda bastante revuelto y muy incierto. ¿Quién nos habla de política? ¿Quién nos va a hacer el análisis? Pues como siempre, Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Gracias por invitarme una vez más. Gracias a ti porque cada semana nos traes ese análisis, ese compendio de todo lo que ocurre en la semana, que no es poco, dentro de este panorama político, como decía, tan revuelto que tenemos en este momento. ¿Qué ha ocurrido esta semana, Pedro? ¿Hemos avanzado? ¿No hemos avanzado? ¿Nos hemos atascado más? ¿Hay previsión de que podamos tener presidente o la investidura sigue en pañales? Rajoy evidentemente va a perder la votación, eso no cabe ninguna duda. Lo más escandaloso que me parece de la semana, que no se le ha dado suficiente relevancia, se ha hablado, es verdad, pero quizás no con la contundencia crítica que merece, es la circunstancia de que el Partido Socialista haya propiciado que en el Senado tanto Convergencia i Unió, o su nuevo nombre, Democracia y Libertad, como Esquerra Republicana de Cataluña, que los dos son partidos independentistas, tengan un grupo parlamentario propio mediante la cesión de 2 diputados del PSOE a cada uno de ellos. Para que los telespectadores lo entiendan, ha habido en cada uno de los casos 2 diputados del PSOE que se han pasado a 2 partidos independentistas. A mí eso me parece absolutamente vergonzoso, no tiene calificativos. Pero ¿cómo es posible? Vamos a ver, esos 2 partidos piden salirse de España. Entonces, tendría un cierto sentido si se llegara a un acuerdo en virtud del cual pues renuncian a su reivindicación independentista y se va a ir a una reforma de la Constitución en otro sentido, pero dar sin más a 2 partidos que tengan voz propia, con lo cual tienen más protagonismo en el Senado, más subvenciones y además asignar a 2 diputados del PSOE a cada uno de esos 2 partidos. Es escandaloso, es inexplicable. Yo cuando lo escuché en la radio no me lo podía creer, digo, pero ¿esto es verdad lo que están diciendo? Y eso evidentemente responde a que Pedro Sánchez está loco de ganas de ser presidente del gobierno y no le importa nada más. O sea, lo único que quiere Pedro Sánchez es ser presidente del gobierno, y si tuviera que aliarse con el partido talibán de Afganistán, se aliaba, o con Fuerza Nueva extrema derecha, es que le da lo mismo. Está obsesionado y además no se lo merece por los votos. Ese hombre lo que tenía que haber hecho es dimitir. Tiene 90 diputados. Además, ¿qué gobierno va a formar este hombre? ¿Con qué? ¿Con 7 partidos? ¿Qué se va a liar? ¿Con Esquerra Republicana? ¿Con Democracia y Libertad? ¿El PNV? ¿Con Podemos? ¿Pero eso qué gobierno es? No va a estar solo ser presidente. Presidente por un día a lo mejor, ¿no? Ah, he sido presidente del gobierno. ¡Qué maravilla! Y la segunda desastrosa, que ha pasado bastante desapercibida, es que en Marea, un grupo de Podemos, ha reivindicado referéndum de independencia para Galicia. Bueno, pues otra novedad que tenemos ya, por si no teníamos pocos, es decir, hasta ahora estaba Cataluña... Galicia independiente. Sí, ha reivindicado Fíjate. que se haga un referéndum de independencia para Galicia. Vamos a ver, hasta ahora teníamos Cataluña, eso estaba claro, ¿no? Antes era el País Vasco, lo del País Vasco, Cataluña era más moderados antes, recordemos a los telespectadores que porque el actual presidente siempre quería la independencia, Artur Mas no, Artur Mas se pasó de bando, quiero decir que Artur Mas era mucho más moderado. Antes teníamos el País Vasco, Ibarretxe y tal, luego pasamos a Cataluña, lo del País Vasco están un poco así calladitos viendo a ver qué pasa con Cataluña, y ahora Galicia, pues no sé. Podríamos hacer también la del País Valenciano, a lo mejor, y por qué no Alicante también, República Independiente de Alicante, por el camino que vamos ya no sé dónde puede terminar. Es un caos lo que se está produciendo. La culpa de todo esto es de IKEA. No, yo no creo que tenga la culpa. Sí. Ellos han reivindicado la República Independiente de tu casa y nos lo hemos creído todos, Pedro. Yo lo que no y al veo... final, fíjate cómo estamos. Sí, eso no había entendido el lema publicitario. Disculpa, no estoy muy por la publicidad y entonces no lo había pillado. Pero vamos a ver, seamos un poco serios, esto ya es un cachondeo, es que es un completo caos, que ya está bien, es que al final lo único que les importa es eso, ser presidente, tanto a él como a Pablo Iglesias. Hemos traído... ¿Y no crees que se les ve el plumero? Que demasiado, la gente, no es que se les ve está dando demasiado cuenta descarado. de esto. Porque fíjate, Pedro, que hace
un par de semanas había esa sensación de decir, bueno, es que si se repiten las elecciones Podemos va a sacar más votos, el PSOE se va a tenemos recuperar. Una encuesta, en ese sentido tenemos, sí. Cuando los compañeros puedan proyectarla. Pues la vamos a ver porque en 2 semanas ha cambiado un poquito el panorama, ¿eh? Sí. Ha cambiado el panorama precisamente porque se está viendo cuáles son las intenciones. Pues aquí tenemos esta encuesta que refleja. El PP sube un poco, no está la comparativa al anterior. Por cierto, importante, la encuesta es del País, que el País es de un pro-PSOE, Pedro Sánchez descarado. O sea, no solo pro-PSOE, es que últimamente su línea editorial, en los últimos meses ya, es absolutamente descarado el apoyo que hacen a Pedro Sánchez. Pues bien, a pesar de que sea del País, periódico totalmente afín, PP primero que ha subido un poco, no está la comparativa del resultado anterior aquí, pero sí que tenemos claro que Podemos, que fue el tercero, pasa al segundo y el PSOE pierde. Y sin embargo Ciudadanos sube, que decían que no, que había bajado y tal. Es el cuarto, pero sube con respecto al anterior. ¿Qué es lo significativo de esta encuesta? Que Podemos pasa al PSOE, si es que no me extraña, si es que lo están haciendo tan mal. Claro. ¿Qué entusiasmo puede suscitar este señor que nunca lo ha suscitado el entusiasmo y que además, si alguien ha perdido las elecciones, es él quien ha perdido las elecciones? Porque por lo menos Rajoy ha sido el primero. El PP ha perdido votos, correcto, pero estaba en el poder. El PSOE en la oposición y con un candidato nuevo ha perdido. ¿Y quiere ser presidente con qué? Eso, con 7 partidos, porque no les salen los números. ¿Y quién va a incorporar entre los partidos? Por supuesto, a Marea, que hoy han dicho que ellos querían coligarse con el PSOE, eso lo han dicho hoy. Bueno, pues muy bien. ¿Con qué proyecto? ¿Con qué en el programa? ¿Un referéndum para Galicia también? ¿Que vamos a tener 3 referéndums? Claro. Con el de Cataluña no nos bastaba. O sea, vamos a tener un referéndum en Cataluña, el País Vasco que llegará de propina y otro en Galicia. Pues, y luego, Pedro, también si los Reyes Católicos levantaran la cabeza no estarían muy contentos. No, desde luego. Otra cosa significativa es que Compromís se ha descolgado de esa... Pero es que eso de Podemos es un caos porque son varios partidos juntos. Y aparte es un engaño también al ciudadano, porque el ciudadano hay momentos en los que no sabe ni a quién ha votado. En este caso, Compromís ahora se va al grupo mixto. Es que se han dividido por la mitad, porque sacaron 9. 5 se han ido con Podemos, los de Compromís con el grupo mixto. Entra en 2 palabras, cachondeo y caos. Sí. Y desde luego, absoluta falta de seriedad. El gobierno razonable tendría que ser un gobierno entre el PP y el PSOE. Ese es el realmente, con Ciudadanos también. Ese es el razonable. Vamos a ver, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué conviene más al país? ¿Un caos de PSOE, en Marea, Compromís sí o no, Esquerra Republicana, fuerzas independentistas, el PNV, un gobierno así, porque además Esquerra Republicana y Democracia y Libertad, Convergencia, para dar el apoyo pedirán algo, pedirán un referéndum, evidentemente. Hombre, por supuesto. Podemos, ¿qué va a pedir? En Marea también su referéndum de Galicia. Entonces, ¿qué queremos? Eso, que va a crear una malísima imagen de España y que además es un gobierno destinado al fracaso porque no se van a poder entender. Claro. Eso o una cierta estabilidad. Yo creo que solo hay 2 opciones. PP, PSOE, Ciudadanos o repetir las elecciones. Lo que pasa es que si se repiten las elecciones y vuelve otra vez el mismo resultado, ¿qué hacemos? ¿La repetimos por tercera vez otra vez más? Porque con ese mismo resultado que hay ahí tampoco varía sustancialmente. ¿Qué más da? ¿Podemos tirar un poco más que el PSOE? Bueno, a efectos de hacer gobierno estaríamos igual. Efectivamente. Da lo mismo. ¿Que la suma el otro es por arriba? Pues Pablo Iglesias estará más contento, más sonriente, pero no le dará tampoco para hacer gobierno con los demás. Sí, y el PSOE de segundo en Pedro Sánchez, pues menos todavía, no va a querer. Pedro, ¿tú crees que el rey va a proponer a Rajoy como candidato? Sí, en la primera ahora sí. ¿Y en la segunda? En la segunda propondrá a Pedro Sánchez, porque como tiene esa particular obsesión, como no lo quiten del partido, me refiero del partido político, como no le cesen, que es lo que toca, realmente a este hombre lo que toca es cesarle. Y creo que si el PSOE tuviera alguna oportunidad, si no se quiere coaligar con el PP, se puede entender desde su punto egoísta personal, no desde el punto de vista del país. Porque el país, que se pongan de acuerdo, que hagan un programa de reformas, que modifiquen lo que haya que modificar, igual que se gobierna en la Unión Europea, igual que se gobierna en Austria, igual que se gobierna en Alemania, que se pongan de acuerdo. Pero bien, se puede admitir, insisto, desde su punto de vista egoísta, que no se pongan de acuerdo. Bien, no se han puesto de acuerdo. Entonces tendrán que poner otro candidato para las próximas elecciones, porque si no, que si van directamente a pegarse la bofetada, me refiero a los del PSOE, porque si ahora ya están mal,
Si ese resultado de Podemos sigue subiendo, pero están lejos todavía de obtener mayoría, ¿qué es el siguiente gobierno? Fíjate, Pedro, yo podría llegar a entender, porque cada partido tiene sus líneas rojas, que el PSOE no quisiera pactar en ningún caso ni facilitar un gobierno de Mariano Rajoy. Sí. Lo que no puedo entender, ni creo que beneficie para nada a la imagen, no del PSOE, sino de ningún partido político, es que Pedro Sánchez no quiera ni siquiera sentarse a hablar con Mariano Rajoy. Muy bien dicho. Sí. No entiendo un partido que no quiere dialogar con el resto de partidos, con todos los partidos, cuando en realidad los ciudadanos en las urnas lo que han dicho es: tenéis que entenderos, con este resultado hay un mensaje muy claro, tenéis que entenderos, tenéis que hablar todos y tenéis que llegar a un acuerdo. Pero si Rajoy le da un caramelo... A mí me decepciona que Pedro Sánchez no sea capaz de dialogar con Mariano Rajoy, Le da un y encima caramelo... que use a Albert Rivera de correo, porque en realidad sí que han hablado, pero sin juntarse. Me parece toda una hipocresía y un hacer las cosas de una forma que como tú dices, es egoísta mirando solamente por el partido y no por el ciudadano. Y no, Pedro Sánchez no mira siquiera por el partido. Es mi opinión. Pedro Sánchez no mira por el partido, no, tampoco es verdad mira eso. Por él. Pedro Sánchez mira exclusiva y solamente por él, no por el partido. Rajoy le debería ofrecer un caramelo. Eres vicepresidente los 2 primeros años y luego presidente, entonces seguro que se apuntaba. Si como le da igual, si lo único que quiere es ser presidente, con lo cual le da igual pactar con quién, pero como ese caramelo no se lo van a ofrecer tampoco, pues así estamos. Y quizás una línea también podría ser, pues Rajoy va fuera, como ha pasado en Cataluña. Es decir, pasa a Soraya Sáenz de Santamaría o otra figura destacada del Partido Popular en un acuerdo los 2 primeros años con un presidente del PP y luego con un presidente del PSOE, que puede ser Pedro Sánchez, en un programa de gobierno fijado por a 4 años. O si parece excesivo 4 años, decir, bueno, por lo menos vamos a dar estabilidad a esto 2 años y dentro de 2 años convocamos otras elecciones, pero no dentro de 2 meses. Y sobre todo, otras elecciones con el mismo sistema electoral, es que nadie habla de eso. Siguen sin hablar nadie de eso. Lo decíamos la semana pasada, pero en esta semana yo no he oído hablar a nadie de decir: perdonen, la solución está en modificar el sistema electoral, déjense de bla, 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 bla. Es que los españoles somos de mucho bla, 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 bla y poco prácticos. El tema práctico es decir, tenemos un problema, ¿cómo se soluciona? Cambiemos el sistema electoral con una doble vuelta o con una prima al partido ganador y hagamos unas elecciones que por lo menos la próxima vez propicien un gobierno estable, porque si no, si repetimos en las segundas lo siguiente, ¿qué hacemos? Luego en las terceras, las cuartas... ¿Y cuándo? ¿Y el final cuándo está? ¿Hasta cuándo las vamos a seguir haciendo? Con el coste que tiene para un país eso, por no hablar del bloqueo en el que estamos en este momento y por no hablar de la incertidumbre que estamos generando en los mercados y lo que eso puede suponer para nuestra economía. Exacto. Es que por todos los lados es mala noticia que todo esto se prolongue, pero... Desde luego, Pedro, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, si vamos a unas nuevas elecciones, lo que sí que es verdad es que esto es un fracaso absoluto del diálogo, que es el factor principal y más a tener en cuenta que debe exhibir un partido político. No tengo claro que vayamos a unas nuevas elecciones. Rajoy no va a ser presidente, pero Pedro Sánchez puede entenderse con quien sea. Y si el partido no se lo limita, ese con las ganas que tiene de ser presidente va a pactar, pues... con el diablo no está. En fin, veremos qué pasa la semana que viene, a ver si podemos dar... No, la semana que viene seguiremos igual. Rajoy habrá una investidura, se cumplirán unos plazos, Rajoy perderá y Pedro Sánchez se pondrá más activo a reunir votos de 7 partidos para ganar la investidura. Bueno, pues nada, parece que nuestros políticos tienen ganas de seguir ahí en la brecha. Así que seguiremos hablando de ellos. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Gracias, Pedro. Gracias a ti, Información TV. Hasta la semana que viene. Nos vemos la próxima semana. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Hasta ahora.